Teba, de La Matanza, Romina del Pla, sobre, bueno, sobre varios temas, pero uno de los temas va a ser la propagación de secuestros que se dan a la plena luz del día. Otro de los temas es cómo estamos con la pandemia y, y las clases. Cómo vamos a transitar todo este tema? Romina del Pla, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Es, acá, como siempre, con la conflictividad en la provincia de Buenos Aires, así que estoy en la puerta de la fábrica Yus en General Rodríguez, donde los trabajadores de la planta de La Matanza están instalando una campa en reclamo de la reincorporación de los más de 100 compañeros despedidos. Así que, bueno, muy el- importante también es la fábrica de este, cosméticos, ¿no? la fábrica de cosméticos, tal cual, que está en plena expansión, pero que, como muchas patronales, aprovechan para cambiar convenios, desembarazarse los trabajadores de más antigüedad, y en este sentido, bueno, es un tema muy importante porque son muchas familias que están defendiendo su puesto de trabajo, ¿no? No solamente defender el puesto de trabajo, que si no generamos trabajo, no se puede vivir, Romina. Está muy difícil. Tal cual, realmente es una situación de familias que están defendiendo la posibilidad de no ser un sector más que cae en la pobreza extrema, ¿no? Y en esta situación que vemos que se propaga, y por eso tenemos este cuadro de agudización de la crisis social, ¿no? En Claro. nuestro país y en nuestra provincia. Así que muy serio, y por eso estamos acompañando acá desde el Partido Obrero, de la Coordinadora Sindical Clasista, este conflicto. Ahora, fíjate, ¿no? Si del gobierno anterior, del gobierno de Macri, hubiesen utilizado esos recursos, ese endeudamiento que pidieron, en poder generar industrias, empresas o actividades que puedan generar fuentes de trabajo, estaríamos mucho mejor. Hoy por hoy, la gente, vos hablas con la gente y te dice, quiero trabajar. No hay. Sí, tal cual, ese es uno de los grandes temas. Lo que pasa es que justamente esos recursos, además, de que no se utilizaron para generar fuentes de trabajo, sino para financiar la fuga de capitales y todos los negociados de la bicicleta financiera, ahora con el actual gobierno se los está reconociendo y se los está empezando a pagar en su totalidad, ¿no? Más allá de que se Sí, negocie sí. una postergación de vencimientos, es claro que se le está dando un viso de legalidad a una deuda que claramente Ilegal. ha sido contraída en un cuadro completamente ilegítimo, Sí, ¿no? sí, sí, comparto plenamente, Romina. ¿Y qué visión tenés en función de la pandemia y la educación? La pandemia y los profesores que de repente tienen que ir a dar clases y no tienen la seguridad correspondiente de no contraerse el coronavirus. Bueno, mira, yo creo que estamos frente a un enorme problema, porque esta presión para el inicio de las clases presenciales, sin que el gobierno garantice las condiciones reales para que esto se pueda dar en un mediano cuadro de seguridad, no digo de seguridad total porque Mediano. eso es imposible, justamente no se están garantizando en muchísimas escuelas. Por eso estamos frente a una situación muy contradictoria. A los padres se les dice que se ha regresado a la presencialidad, y después los padres obviamente se encuentran con que se les está planteando que los chicos vayan una semana sí, una no, o un día sí, 15 no. Entonces estamos en realidad frente a un simulacro de presencialidad, pero no Tal porque cual. los docentes no estemos en las escuelas, sino No, porque efectivamente en un cuadro de aumento de casos, en un cuadro de que no hay una vacunación masiva, no hay testeos, y tampoco muchas escuelas tienen las condiciones de infraestructura adecuadas. Bueno, digamos, la posibilidad de ingreso de grupos a las escuelas es muy limitado. Entonces, en realidad estamos en una situación donde toda la comunidad educativa se está poniendo en peligro, y a la vez tampoco es que se está pudiendo desenvolver un funcionamiento escolar ni siquiera medianamente pleno. Entonces, creo que es la variante que demuestra este cuadro de enorme sí, sí.
desorganización. Yo lo que y en noto... ese punto creo que, bueno, que tenemos que ser muy claros que las condiciones tienen que estar, Claro. porque es lo que hay que privilegiar, ¿no? Yo creo La que salud y la protección de todos. lo que yo noto es una gran improvisación en las, digamos, en estas cuestiones, porque, por ejemplo, habría que haberse estudiado mejor el cómo hacer el funcionamiento de las clases y los riesgos que había, porque los chicos van al transporte, del transporte van donde está la burbuja, después estando en la escuela ya hubo casos de profesores y maestros que se infectaron rápidamente en el transcurso de una semana, ¿no? Sí, por supuesto. La improvisación es total en todas las jurisdicciones, en la ciudad, en la provincia, es total. Entonces todos los días te cambian los supuestos protocolos y después encima vienen las autoridades y dicen, bueno, tampoco es de aplicación esto, veamos, y te quieren imponer otra cosa. Entonces, está claro que hay niveles donde es imposible mantener la distancia, donde además, bueno, escuelas donde no están bien los baños, donde no Claro. están los suficientes elementos de seguridad, pero para darte un ejemplo, en el nivel inicial, mantener la distancia entre los chicos con los docentes es casi imposible. Entonces, obviamente, al poner en marcha van 3 semanas de funcionamiento presencial, la cantidad de casos que ya se conocen es muchísima, porque bueno, hay una primera fase que es lógica, lo que antes se daba en el marco interno de los domicilios, ahora resulta que esa persona que se contagió estuvo en contacto con otras, estuvo en contacto con alumnos, o puede ser un alumno, puede ser a partir de un contacto estrecho de un alumno. Entonces, las miles y miles y miles de personas que implica poner en marcha la educación presencial, bueno, termina siendo un factor de propagación del virus muy alto en un cuadro de ascenso de la circulación del virus, como vemos con las nuevas cepas y demás. Entonces, yo creo que es una situación muy seria. Los docentes hemos sido muy claros, queremos regresar, pero queremos regresar con condiciones seguras. Estamos por eso poniendo de relieve en dónde no están las condiciones y poniendo en pie comités de higiene y seguridad, reclamando los auxiliares, reclamando los nombramientos, pero también denunciando que el gobierno provincial aprovecha también esta situación para avanzar sobre los derechos del estatuto del docente, para flexibilizar. El nivel de sobrecarga laboral es enorme, porque ellos dicen, no hablamos de educación virtual, ahora hablamos de educación no presencial, y después en la realidad te exigen también que además de la presencialidad garantices la virtualidad, o sea que en los hechos quieren que, y están imponiendo que el docente trabaje el doble y sin que le den la conectividad. Entonces, bueno, tenemos un cuadro muy complejo que desde los UTEBAS multicolor estamos denunciando, porque obviamente el gobierno de Kicillof lo puede hacer, pero cuenta también con la venia de los gremios provinciales que lo dejan hacer, ¿no? Claro. Sin ningún tipo de protesta, lo cual, bueno, cuestiona enormemente el rol de las direcciones sindicales integradas al gobierno. Claro, inclusive hay comentarios, por ejemplo, de personas que están en los colegios que hasta no tienen la materia prima para desinfectar. Claro, no tienen los elementos hay para desinfectar. Donde no están los elementos de desinfección, de higiene y seguridad, varía porque hay distritos donde han entregado más, hay distritos donde han entregado menos, pero efectivamente tampoco está claro si donde han entregado eso se va a sostener en el tiempo. Claro. Entonces, el problema es que empieza a aparecer una realidad que es la de los contagios, que es la de los aislamientos y que es la de la demostración de que las burbujas son en realidad ficticias, porque sí, vos tenés la burbuja con los chicos, pero después el profesor de música trabaja en 18 burbujas durante la semana, bueno, no tenés burbuja en realidad, no hay, ¿entiendes? No existe, porque es una mentira. Y si además suben al transporte público, y si encima el transporte público ni a los docentes ni a muchas familias les para y demás, bueno, la cosa es cada vez más compleja. Totalmente. Romina, sacándote un poco del tema de la educación y queriendo entrar en el tema de la seguridad, porque también la seguridad implica a los alumnos, implica a los jóvenes, implica a los maestros que van por la vía pública para poder ir a la escuela,
implica un montón de cosas. Y esto a la plena luz del día hay secuestros raros que no había. ¿Cómo notás la seguridad? ¿Cómo estás viendo vos la seguridad de la provincia de Buenos Aires al menos? Bueno, mirá, yo creo que cuando uno mira las internas que hay en el gobierno, incluso las internas en materia de seguridad, uno puede entender mucho más por qué tenemos zonas enteras que todos inferimos que son zonas liberadas, porque ves a las distintas bandas actuando como si nada pasara, y esto obviamente no podría ocurrir si no es con la venia de algunos de los sectores de Claro. las fuerzas mal llamadas de seguridad y también con el amparo de sectores del poder político y también de la justicia. Entonces, Eso, creo que este cuadro de agravamiento, digamos, no puede ser separado de la podredumbre integral que hay al interior de los propios sectores de gobierno y de las fuerzas de seguridad. Entonces, en este sentido me parece que es claro, si funcionan las bandas de trata, si funcionan las bandas del narcotráfico y de los grandes delitos, bueno, es claro que tiene que ver con algún nivel de amparo que en algún caso se pueden escudar en los choques internos y en otro en que es el funcionamiento habitual. No creo que es muy serio. Hemos visto esta situación del intento de secuestro en Quilmes, me parece, a una joven. Me parece que estos temas no se pueden minimizar, no son temas, no es el tema de un robo de un celular. no. Acá digamos, esta mecánica del secuestro de jóvenes y de niñas y niños es un tema que opera efectivamente en los distintos distritos y tiene que ver con la trata de personas, ¿no? Entonces esto lo tenemos que decir claramente y me parece que deben ser investigados en este sentido, no Ahora, como si fueran robos comunes. ahora, uno como ciudadano, ¿viste cuando vos ves que hay una pelea interna entre un ministro y el otro ministro, digamos, ¿no? O sea, vos ves la pelea interna, pero en realidad yo digo, ¿por qué no se ocupa cada uno de hacer lo que corresponde? Porque el ministro de Nación debe estar haciendo lo que corresponde y el ministro de la provincia debería estar haciendo lo que corresponde. Y yo digo, ¿por qué no hay, a ver si vos me podés ayudar con esto, ¿por qué no hay un sistema de cuadrículas como había, que de repente vos por donde pasabas encontrabas un patrullero? Hoy de repente no encontrás ningún patrullero en ningún lado y se fue alguien en bicicleta desde Capital hasta Luján, y no cruzó un patrullero, y venía una chica caminando por la calle y tampoco venía ningún patrullero cuando la quisieron secuestrar. Por... Sí, igual te quiero decir que cuando también hay patrulleros y sistema de cuadrícula tampoco te garantiza que eso no ocurra, porque muchas veces sabemos que efectivamente también hay una complicidad con eso. Yo creo que acá hay un problema muy concreto. Los choques internos son el disimulo de que se está dejando actuar a las grandes bandas del delito en toda la provincia de Buenos Aires y en distintos lugares del país. Eso me parece que es claro y que en ese sentido lo que tenemos que reclamar es que se termine con la situación del amparo frente a estas bandas delictuales. Y eso creo que uno de los problemas que plantea es cómo se desmantelan las fuerzas represivas que están impregnadas hasta la coronilla de estas complicidades, ¿no? Entonces creo que es un tema muy complejo, pero que a la vez no se justifica por las internas. Las internas terminan siendo la coartada de un régimen de funcionamiento más general, y creo que en ese sentido lo que desde la población tenemos que reclamar es efectivamente que se termine con estas formas de protección al delito organizado. Yo creo que para llegar a eso, en principio hay un problema de cúpula, de cabezas. Pero no de cúpula. Yo me refiero que es como el pescado, se pudre por la cabeza. Y en realidad lo que habría que lograr es los cambios correspondientes como para organizar lo que es la seguridad correctamente, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nación. Pero es una lástima que estén peleándose cuando en realidad los que necesitan
tener seguridad somos nosotros que somos los de a pie, ¿no? Tal cual, tal cual. Creo que lo que queda claro es que la población es desamparada en todos los sentidos, en todos los momentos. Claro. Me parece que en ese punto, digamos, vos fíjate, hace unos días fue el 8 de marzo, Día de la Mujer y de la Mujer Trabajadora. Ahí se pusieron de relieve, por ejemplo, el tema de los femicidios, ¿no? Y justamente vos te das cuenta que hay un desamparo total, porque por más que se habla de campañas, de ministerios, de números telefónicos, bueno, las mujeres denuncian y después quedan a su merced, a ver si pueden ellas mismas defenderse. Entonces, creo que más que nunca necesitamos reclamar mecanismos de organización y de control que actúen justamente con independencia en muchos casos del Estado, que está completamente digamos, imbuido de la protección a los distintos sectores, ¿no? Una política que protege el femicidio, a una política que termina protegiendo a las bandas del delito. Así que creo que en esto hay responsabilidad del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, y en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires. Mira, en vos ese sabés punto no se puede exceder, digamos, sacar de que tanto el gobierno anterior como el gobierno actual tienen responsabilidades directas y continuidades en este estado de cosas. Claro. Vos sabés que yo siempre digo, cuando hablamos del tema del femicidio, el tema yo siempre veo la situación que cuando vos perdés la esperanza, el trabajo, la heladera vacía, que tenés muy difícil poder mandar los pibes a la escuela o poder comprarles zapatillas o poder... Cuando aparece todo eso, generalmente aparecen estos conflictos graves familiares. Y yo creo que el gobierno es el que tiene que generar esa esperanza y generar esa situación para poder evitar que sigan creciendo estos femicidios. Y tratar de ver cómo se contrarresta cuando una persona genera la denuncia, porque están esperando que le suceda la cosa como para poder entender después, ¿no? Claro, por supuesto, por eso te digo que me parece que acá hay que dar vuelta totalmente el proceso de organización. Por eso nosotros planteamos que necesitamos poner en pie un consejo autónomo de mujeres que controle que se lleven adelante las medidas y las leyes que están aprobadas y que no se cumplen la mayoría de las medidas, no se ejecutan los presupuestos, no se ejecutan la construcción y la habilitación de los refugios. Entonces, efectivamente tenemos, digamos, cuando decimos que hay un Estado que es responsable, no es una frase al viento, tiene que ver con que uno ve cómo terminan actuando, parece coordinadamente, efectivamente, en la política de impunidad y de protección, la justicia, las fuerzas de seguridad, los funcionarios, los ministerios, para dejar hacer una situación que cada vez se lleva más víctimas, ¿no? Entonces, esto lo uno mucho al tema de la trata de personas, porque tiene una relación directa, y me parece también que tiene que ver con que, en definitiva, aquellos sectores que deberían o que se presentan como los garantes de la seguridad ciudadana, en realidad terminan siendo los responsables directos de la inseguridad ciudadana, ¿no? Hablamos de todo, Romina del Pla, hemos charlado de todos los temas, pero quisiera que en el cierre repitas dónde estás y qué estás haciendo para ayudar a los compañeros que hoy están reclamando que no pierdan su fuente de trabajo. Bueno, estoy en la puerta de la planta de Just, en General Rodríguez, la planta de cosméticos, acompañando a los trabajadores de la planta de La Matanza, que están reclamando por sus puestos de trabajo, han sido despedidos de un modo encubierto, con total injusticia, en una planta que está en plena expansión y que no tiene argumento alguno para justificar el despido de trabajadores, salvo que efectivamente lo que quiere hacer es flexibilizar sus condiciones de trabajo, sus condiciones salariales, y en ese sentido, por eso es tan importante que todos los sectores de trabajadores veamos este conflicto y lo apoyemos. Muchísimas gracias, Romina del Pla, titular de Subteva de La Matanza. Gracias por permitirme esta nota, Romina. Buen día, que tengan un buen día. Hasta luego.
Y esto es Lectura Política en Realpolitik FM, donde